Buenos días, chicos. Bien, vamos a trabajar hoy día en la actividad que habla sobre la colonia en América y la evangelización y roles de género. El objetivo que vamos a abordar va a ser explicar cómo se desarrolló el proceso de la evangelización en América y también vamos a conocer cómo se expresaron los roles de género también en este periodo. Ya también lo vamos a hacer respetando la diversidad cultural, religiosa y creencias distintas a las propias. Para comenzar, les quisiera recomendar esta película que se llama La Misión, ya, cuyo enlace está en esta presentación y ustedes lo pueden ver si así gustan. No es obligación, pero es una película recomendada. Ya, esta película habla de cómo se produjo la evangelización aquí en América. En el primer punto que vamos a ver es el proceso de evangelización aquí en América. El segundo punto tiene que ver con los roles de género. Para comenzar, vamos a mencionar que la evangelización, ¿cierto?, formó parte de la colonización. Ya cuando venían, ¿cierto?, en este caso, los españoles a colonizar gran parte de América, siempre venía dentro de su empresa de conquista un representante de la iglesia, que en este caso sería un sacerdote. Ya la misión del sacerdote era evangelizar, era bautizar, enseñar la fe cristiana a los indígenas que vivían en el sector determinado que ellos llegaban, ¿cierto?, a conquistar. Ahora, esta evangelización no solamente fue abordada a través, ¿cierto?, de la enseñanza de la palabra de Dios, sino que también se hizo usando mucha fuerza, mucha violencia, ¿ya? Y en el caso, ¿cierto?, de los soldados, ellos usaban sus armas para poder dominar a el indígena. Todo esto, ¿cierto?, bajo las órdenes expresas de la monarquía, en este caso, española. Ahora, para extender el cristianismo en América, la monarquía española asumió distintas tareas propias que eran de la Iglesia Católica, como por ejemplo, la construcción de templos religiosos, ¿cierto? O sea, llegaban a evangelizar, o sea, llegaban a conquistar, y lo primero, antes de hacer una casa, antes de hacer quizás una institución, ¿cierto?, propia de los gobernadores, era la construcción de templos religiosos. Otra cosa también era el cobro del diezmo, que era un porcentaje de dinero que en este caso el pueblo le daba, ¿cierto?, a la Iglesia Católica. Por otro lado también, como yo decía, cuando se llega, ¿cierto?, al tema de la colonización, siempre venían con, digamos, con los españoles un gran porcentaje de personas que eran de la Iglesia Católica. A esto les vamos a llamar misioneros, y eran pertenecientes a distintas órdenes religiosas. Por ejemplo, algunas de las órdenes religiosas son los franciscanos, que son muy conocidos acá en Chile, los dominicos, los agustinos, los mercedarios, y unos que fueron como los más representativos fueron los jesuitas. La misión, ¿cierto?, de todas estas congregaciones religiosas era evangelizar a través de la educación. ¿Ya? Entonces, todos ellos son parte de la religión católica o del cristianismo, ¿ya? Pero son distintas congregaciones. Misión única, evangelizar a través de la educación. Ahora bien, vamos a ver en la página 76 del libro cómo fue el proceso de la evangelización, y para esto vamos a analizar algunas fuentes que ustedes van a ocupar para la realización de su guía. La primera fuente, que es la fuente A, ya no se las voy a leer, pero sí se las voy a explicar, habla un poco de cómo fue el proceso de evangelización o de cristianización, ¿cierto?, en el Perú. Bueno, se menciona aquí en el documento, se los voy a resumir, ustedes lo van a leer, ¿cierto?, detenidamente en su casa. Habla básicamente de que esta evangelización no se dio por parte de los misioneros católicos, ¿ya?, o las congregaciones que yo había hablado anteriormente, sino que se dio por medio de los soldados españoles que lamentablemente, ¿cierto?, lo hicieron a través de la fuerza y de la violencia. Habla de la brutalidad, ¿cierto?, que se utilizó para poder dominar al pueblo indígena. Los llevaban, dice aquí, como colleras, ¿cierto?, o los encadenaban, ¿ya?, o los ataban, ¿cierto?,
como quien dice, yo ato un ramillete a lo mejor de flores, pero en este caso, ¿cierto?, de los indígenas, y los llevaban, pero de forma muy, muy brutal. ¿Ya? Todo esto para poder evangelizarlos, para poder bautizarlos. Los que no se dejaban evangelizar o bautizar eran asesinados. Pero también hay otro porcentaje de la población indígena que presencia, ¿cierto?, todas estas situaciones y sienten miedo. Entonces, el temor hace que ellos se dejen evangelizar para no morir, digamos, en las manos de los españoles. ¿Ya? Entonces, la fuente A habla precisamente cómo se hizo en varias partes, digamos, del Perú. Esto no quiere decir que este proceso haya sido igual en toda América, no. La fuente habla solamente de cómo fue en el Perú. Ahora, aquí habla de cristianizar a los naturales. Cuando yo hablo de los naturales, me estoy refiriendo a los indígenas, ¿ya? Al pueblo indígena. Por otro lado, en la fuente C, habla de que se borraba la memoria del pueblo indígena para poder implantar la religión cristiana. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo el calendario, ¿cierto?, va a provocar tal situación? Pues bien, el pueblo indígena tenía distintas festividades como las que se mencionan acá, como por ejemplo ceremonias consagradas a la casa, la recolección de frutos, ¿cierto?, por mencionar algunas. Entonces, todos los años los indígenas celebraban estas festividades, pero la religión católica, en manos, ¿cierto?, de sus sacerdotes y de los mismos soldados que profesan esta religión, llegan a cambiar la festividad. Por ejemplo, si hoy día ellos estaban celebrando, el pueblo indígena, por ejemplo, estaba celebrando una ceremonia consagrada a la casa, según el calendario católico que traían los españoles, hoy día, por ejemplo, correspondía celebrar a la Virgen del Carmen. Entonces, en vez de celebrar la festividad indígena, se instaura, ¿cierto?, la festividad que es de origen española o de origen cristiana. Y así, todos los años, ¿cierto?, se va celebrando esta festividad traída por los españoles, y todo lo que celebraba antiguamente el pueblo indígena empieza a quedar atrás. Por lo tanto, las nuevas generaciones van olvidando esto, ya no las conocen. Por eso se dice borrar la memoria indígena. ¿Ya? No es una especie de que empiezan a manipular su memoria, no. Esto quiere decir de que hay un reemplazo. Eso quiere decir, se reemplaza la festividad indígena por una festividad española. En el caso de la fuente B, es una imagen que habla de algo que ustedes ya conocían, que se llama la Inquisición. Acuérdense que era un tribunal. En la Inquisición se celebra, o sea, no se celebra, sino que en realidad se hace un acto que se llama el auto de fe. Y este es un tribunal en donde se llevan las personas que son como proclamadas, o no proclamadas, sino que son culpadas, ahí sí está la palabra, que son culpadas de ser herejes que iban en contra de la religión, en el caso de los indígenas que no quieren ser evangelizados, ya que no quieren ser castigados. Entonces, el auto de fe le preguntan, por ejemplo, a una persona, ¿usted se va a someter a la religión católica? ¿Sí o no? Si la respuesta era no, ¿cierto?, ellos eran castigados duramente y muchas veces eran asesinados. Si la respuesta era sí, ¿cierto?, eran bautizados bajo la fe católica y se les designaba un nombre, se les cambiaba el nombre que tenían de origen. ¿Por qué esto era público? ¿Ya? Porque aquí se ve, si ustedes pueden ver, hay mucha gente, ¿ya? Era un tribunal absolutamente público. ¿Por qué? Para generar el miedo en el resto de la población. O sea, si el acusado dijo que no se quería dejar evangelizar o no se quería dejar bautizar, va a sufrir, ¿cierto?, las penurias de un acto que lo puede llevar a la muerte. Por lo tanto, el resto de las personas que está observando va a sentir temor. Chuta, ¿me va a pasar eso a mí si yo no me dejo bautizar? Por eso el auto de fe, que es acá convocado por la Inquisición, que la Inquisición es el tribunal en sí, ¿ya?, era algo público para generar el temor en la población. Por otro lado, también tenemos otra forma de evangelizar, que es a través del catecismo, ¿ya? Hoy en día, muchos niños que hacen el catecismo tienen libros, ¿cierto?, que instruyen en relación a la fe cristiana, a la fe católica. Ahora,
El catecismo también se da en la época colonial, pero como tienen dialectos distintos los indígenas con los españoles, necesitan una forma de comunicarse. Y la forma de comunicarse es a través de los dibujos. Por eso nosotros acá vemos un escrito, o sea, no un escrito, sino que una imagen que muestra la forma que enseñaban, en este caso, los misioneros, la fe católica a los indígenas, que lo hacían a través de los dibujos. ¿Ya? Como ellos no entendían los dialectos, la única forma, o la comunicación universal en este caso que se tenía, era a través de estos dibujos que ustedes ven acá. Vuelvo a insistir, es otra forma de evangelizar, a través del catecismo. Y por último, la fuente E nos habla de las órdenes, en este caso puntual, de los jesuitas. Los jesuitas era una orden religiosa que tenía mucho poder económico dentro de América. Ya años más tarde, después que ellos adquirieron varios territorios, varios fondos, fueron expulsados de gran parte de América, de algunos países, y muy poquitos jesuitas quedaron ubicados en países como por ejemplo Paraguay, Brasil o Chile, ¿ya? Ahora, pero en sí, ¿qué hacían los jesuitas para evangelizar dentro de esta comunidad o de este fundo, ¿ya? O de esta casona que mencionaban algunos alumnos? Educaban a los indígenas, ¿ya? Aquí tenían trabajadores, ¿cierto? Que trabajaban la tierra, otras mujeres indígenas eran las que se encargaban de la cocina, ¿cierto? Pero a este grupo de indígenas eran educados, ¿cierto?, por esta congregación, en este caso, por ejemplo, jesuitas, que también podría haber sido los franciscanos, podrían haber sido otras congregaciones. ¿Ya? Esto es importante. Entonces, en relación a la orden jesuita, que tenía varios fondos, ¿cierto? Tenía indígenas a cargo y los educaban. ¿Ya? Los educaban para también, ¿cierto? Que el indígena se dejara someter. Bien, en cuanto a los roles de la mujer, ustedes si siguen hojeando la página, si no me equivoco, creo que es la página 78, vamos a ver el rol que había en la sociedad. Y vamos aquí a dividir. Tenemos el rol, ya vamos a ver la fuente A, ya en la parte superior va a hablar sobre el rol que tiene la mujer de la clase alta, ya, y en este caso también la va a contrastar un poquitito con lo que hacía el hombre. Pero refirámonos primero a las mujeres. El rol de la mujer de la clase alta era netamente criar a sus hijos, educarlo a través de los valores y encargarse de la administración de la casa y de un grupo de indígenas que estaban a su servicio, que eran como los sirvientes. La mujer era educada con los más altos estándares, digamos, de los valores, o sea, era educada por las congregaciones religiosas, para poder ella entregarle valores a su familia, a sus hijos. Ella no tenía una vida social activa, ya más bien estaba confinada al espacio privado de la casa y que en sí tenía, ¿cierto?, una vida pública, era el hombre, que también se encargaba de los negocios y también podía participar de la vida política, no así la mujer. Ahora, distinto es con la mujer de la clase de un rango o de la clase baja o de un rango más inferior. Porque si bien la mujer de la clase más baja, también como la clase alta, no tenía tantos privilegios, la mujer de la clase baja se veía en la obligación de salir a trabajar para poder buscar el sustento. Y lo hacía a través, ¿cierto?, del comercio callejero, vendía en las plazas, ¿cierto?, o en algunas ferias libres como nosotros hoy día las conocemos. Por lo tanto, la mujer de la clase baja, si bien no tenía una mayor participación, sí era más visible y su vida en realidad tal vez era un poco más abierta y un poco también más relajada en comparación a la de la clase alta. Ahora, la mujer de la clase baja igual tenía que ver, criar a sus hijos, darles de qué comer, cuidar su casa, pero además a eso tenía que trabajar para poder sobrevivir, ¿ya? Porque era de la clase alta. En cambio, la mujer de la clase, o sea, de la clase baja, en cambio, la clase alta, ¿qué tenía que hacer? Tenía que solamente cuidar a sus hijos y administrar la casa, ¿ya? Así que eso en cuanto a los roles. ¿Ya? El hombre acá era el que tenía mayor privilegio, vuelvo a insistir,
estaba inserto en la vida pública, en la vida política y en la vida de los negocios. Ahora vamos al desarrollo de la guía. Para poder desarrollar esta guía, ustedes van a ir a la página, bueno, entre las páginas 76 y 79. La pregunta número 1 hace alusión a lo que escribió Blas Valera. Y ustedes se preguntarán, ¿a qué me refiero? A me voy a devolver, a esta fuente. Es la fuente A. ¿Ya? A la fuente A hace alusión Blas Valera. ¿Ya? Ahí, ¿qué es lo que está preguntando? ¿Qué estrategias fueron utilizadas en la evangelización del Perú? Yo les expliqué a grandes rasgos, ustedes lo tienen que leer. Esta es la fuente A. ¿Ya? Aquí acuérdense que habla de cómo se evangelizó, quién lo hizo. ¿Ya? Fue a través de la fuerza, a través de la violencia, a través de la, digamos, con actos pacíficos. ¿Cómo fue? ¿Y quién lo hizo? ¿Ya? Pero solo en el Perú. Acuérdense que la fuente A habla solo de lo que pasó en Perú. Lo hizo, no sé, un soldado español, lo hizo alguna congregación, ¿cierto? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué pasó con los que se dejaron a lo mejor evangelizar? ¿Por qué se dejaron evangelizar? Tienen que mencionar aquí en la pregunta 1. En la pregunta 2 hace alusión a la fuente B. La pregunta es, ¿por qué crees que dichos mecanismos de control eran públicos? Aquí está hablando del Tribunal de la Inquisición y era la imagen, ¿cierto? Que, bueno, estábamos viendo el auto de fe. ¿Por qué creen ustedes que este tribunal lo hacía de forma pública? ¿Qué quería lograr? Quería lograr el temor en la población a través de castigos ejemplificadores, ¿cierto? O que quería lograr la aprobación de la población. ¿Por qué creen ustedes que este acto era público? En la pregunta 3, ¿qué otros mecanismos de evangelización es posible identificar en las fuentes C, D y E? A ver, aquí podemos hacer lo siguiente. Podemos analizar primero la fuente C. Y para eso nos devolvemos, ¿cierto? Y buscamos la fuente C. Acá, la fuente C, que es la de acá, habla sobre cómo se le borra la memoria, ¿cierto?, a los indígenas. Entonces pueden colocar fuente C, 2 puntos. ¿Cómo se evangelizó acá? A través de, y ustedes contestan. Después cuando pregunta, me voy a devolver para ver la pregunta que sigue. Después cuando dice la fuente D, me devuelvo a la fuente D, busco la fuente D, y habla acá sobre estos escritos que están, o sea, escrito entre comillas, sino que son los dibujos. ¿Cómo se evangelizaba a través de los dibujos? ¿Por qué hacían dibujos? ¿Por qué no hacían palabras? ¿Qué es lo que buscaban con esto? ¿Cierto? ¿Y qué era en realidad para qué lo usaban? Aquí dice clarito que era para el catecismo, ¿ya? ¿Y por qué se evangelizaba a través del catecismo? ¿Por qué se usaban dibujos? Eso es importante también, ¿por qué se usaban dibujos? Y si no me equivoco, después preguntan por la fuente E, esta de acá. Entonces le ponemos letra E, 2 puntitos o 2 guiones, ¿cierto? Y colocamos acá. ¿Cómo se evangelizaba a través de esta orden? Acuérdense, voy a dar una pista, que las órdenes religiosas, aquí hablo puntualmente de la jesuita, pero las órdenes religiosas, ¿cuál era su misión? Evangelizar a través de la educación. Estoy dando casi la respuesta, ¿ya? Y finalmente, nos vamos a ir, bueno, aquí ustedes, como lo expliqué recién, analizan cada una de las fuentes y finalmente nos vamos a ir a la pregunta 4, que hace alusión a cómo se expresaban los roles en la vida cotidiana durante la colonia y para eso tenían que leer la fuente A. ¿Cuál es la fuente A? Bueno, esta de acá, ¿ya? A donde habla, ¿cierto?, del rol de la mujer de clase alta y el rol de la clase baja en cuanto a las mujeres. Y también pueden mencionar qué pasaba con la vida del hombre. Ya el hombre era confinado en su casa, tenía vida pública, ¿qué era lo que hacía? Y con eso ya estaríamos listos, ¿ya? Si tienen alguna duda o algo, me pueden preguntar. Recuerden que hoy día, bueno, hoy yo estoy estudiando, entonces las tardes del día viernes yo no contesto los teléfonos, ni el celular.
Si tienen alguna duda, durante el día lunes me pueden consultar en la mañana, ya me pueden mandar un mensajito y yo ahí les voy comentando. O si bien me pueden mandar un audio que es más rápido para ustedes y ahí conversamos, ¿ya? Así que espero que tengan un excelente trabajo, ¿ya? Y cualquier cosa me consultan el día lunes, en este caso, ¿ya? Que estén muy bien. Chao, chao.